Bueno, buenas noches. Les doy la bienvenida a esta sesión de lecturas clínicas desde Freud. Hoy vamos a terminar de leer lo que es la propuesta de Freud sobre las afasias. Tenemos claro que mm, como neurólogo, se había formado como neurólogo, estaba en la investigación sobre algo que siempre le ha llamado la atención, desde lo que nos estamos dando cuenta, sobre las palabras, sobre el funcionamiento de las palabras y hace un estudio sobre las afasias, porque las afasias enseñan sobre el lenguaje y sobre las palabras. Entonces, les compartimos un poco el documento que estamos leyendo. Voy a presentar pantalla para ver el PowerPoint y ver un poco esa síntesis, ¿cierto? Em, Hay que decir que hoy será la última sesión de este semestre, ya volveremos en septiembre, entramos a un periodo de vacaciones, así que hoy el objetivo es terminar este texto de Freud. Les decía que es un texto que se llama Contribución, él lo escribió, se llama Contribución a las concepciones de las afasias. Es, es un texto muy extenso, es muy aburridor de leer, tiene muchos términos técnicos, pero podríamos separarlo en dos grandes partes, que es la primera parte que va de la página 1 a la 78, que es la revisión bibliográfica y crítica que hace Freud de los estudios y teorías de las afasias orgánicas eh, hasta ese momento, que incluían las afasias de Wernicke y la de Broca. Voy a recordar simplemente como para que las tengamos, que son las más famosas y sigue todavía hablándose de ellas. La afasia de Wernicke, llamada también en el documento sordera verbal o afasia sensorial, en ella el sujeto no escucha o no entiende lo que los otros le dicen. Es como si no entendiera, no escuchara. Eh, y la fascia de Broca es afasia motora, donde el sujeto ya no es que no escuche, sino que no puede pronunciar, no puede hablar, y no puede expresar, articular lo que quisiera decir. Entonces, esas eran las dos afasias más famosas de su época y como les digo, siguen vigentes. Él hace pues entonces una revisión bibliográfica no solo de esta, sino de todas las otras afasias y es un examen muy crítico de todo lo que estos autores están proponiendo. En la segunda parte ya es su propuesta de una nueva concepción de las afasias que ya no va a tener en cuenta la anatomía o topografía cerebral como se hacía hasta entonces, sino algo nuevo que es el aparato del lenguaje. Él va a aislar el aparato del lenguaje. Eso es lo nuevo que hay ahí. Y este aparato implica los cuatro componentes de lo que él llama la representación palabra, que son el componente auditivo, que escuchamos de la palabra, el visual cuando la leemos, que son las letras, el motor de la pronunciación y el motor de la escritura, es decir, las cuatro actividades o las cuatro operaciones básicas del lenguaje. Em, Quisiera anotar una cosa. Dentro de esta parte, hay unas páginas que son del 78 al 84 del PDF, que son reproducidas en el tomo 14 de las obras completas de Freud en Amor Orto en la página 207 a 213, con algunas variaciones y bajo el título Apéndice C, Palabra y Cosa. Les cuento que lo estuve comparando eso que ellos extrae, lo que Strachey y extrae de este documento y me doy cuenta que la traducción de Strachey del alemán es mucho mejor que la del documento. Es más precisa, parece que es más precisa. Además, que es un texto que volvemos a repetir, si Strachey lo pone ahí,
en apéndice C, palabra y cosa, es el apéndice a los textos metapsicológicos. Está justo después del texto de Freud sobre lo inconsciente, porque cuando Freud va a hablar de lo inconsciente, de la represión, de pulsiones y destinos, es decir, de todos los textos metapsicológicos, parte de estos conceptos que son representación palabra, representación de objeto y objetos reales. Entonces, es un texto, lo que estamos viendo es fundamental, no es sencillo, pero es básico y es el fundamento de toda la concepción de Freud sobre el lenguaje y la palabra. Aún les cuento que en 1925, cuando va a hablar de la negación, sigue teniendo como punto de partida este marco de referencia de su concepción de la palabra. Bueno. Entonces, pues es muy importante, se los recomiendo, estas lecturas fundamentales de psicoanálisis y creo que esto que estamos extrayendo de la propuesta de Freud sobre las afasias es fundamental, porque como decíamos en el reel de difusión, em, es la manera como Freud se desprende de la dimensión anatómica para abrir camino a la psicología y con ello al psicoanálisis. Bueno. Vimos en la ocasión anterior, ya hace 2 sesiones, 3 casos seleccionados por Freud que muestran los 3 tipos de afasias propuestas por él según sus propuestas, según su conclusión, su crítica a las afasias de esa época, que son la afasia verbal, la afasia asimbólica y la afasia agnóstica. Vimos, esto yo lo voy a, creo que teníamos aquí este cuadrito que nos sirve como recorderis sobre estos 3 tipos de afasias. Eso aquí. Te recordamos que para él entonces esta es la representación de esta dimensión del lenguaje, de la palabra. Está la representación palabra que tiene 4 imágenes diferentes. La imagen auditiva, la imagen visual de la letra, la imagen sinestésica de la pronunciación y la imagen manuscrita de la letra también. Entonces, estos cuatro son lo que nosotros llamaríamos significantes, no hay ninguna significación. Y cuando hay un problema en alguna de estos imágenes, en la asociación de estas imágenes, él habla de una afasia verbal, ¿sí? Absolutamente verbal. Y nos dice que lo más importante de todas ellas son las imágenes sonoras, las auditivas, que hemos dicho es el significante. Ahí es cuando Lacan, y podemos entender con Lacan, cuando dice que Freud, en el atolondradicho, dice que Freud se adelanta a la lingüística. Se adelanta a la lingüística por eso, porque reconoce la importancia para el ser humano de lo que son las imágenes auditivas, los rastros auditivos, lo que va a llamar después Saussure la imagen acústica, que es el significante. No tiene ningún significado. Y en cambio, lo que él llama asociaciones de objeto, que son el conjunto de representaciones, de sensaciones que quedan en la memoria del contacto con los objetos, es lo que él va a llamar asociaciones de objeto o representaciones de objeto. Corresponde al significado y cuando hay fallas en ese vínculo con la significación, Freud va a hablar de una afasia simbólica, asimbólica, afasia asimbólica, porque hay dificultad para eh, enlazar o llegar a establecer un vínculo entre la imagen sonora y una significación dada. Eso se lo enseñaron las afasias. Eso es muy bello porque recordemos la afasia, la sordera verbal, por ejemplo, implica que la imagen sonora no le dice nada al sujeto, pero en la afasia asimbólica implica que él no puede encontrar la significación, no reconoce la significación de los sonidos que le llegan y que puede entender y repetir.
pero no puede asociarla a una significación. Y la última, que es la fase agnóstica, es la dificultad de reconocer el objeto real. Aquí es donde podemos hablar ya no de representaciones de objeto, sino de la cosa en sí, el Ding, el das Ding, las cosas, los objetos, que es ya con el mundo, que es reconocimiento de los objetos del mundo. Entonces, estos tres elementos son, podemos decirlo así, lo real que está del lado de los objetos, de lo que es posible reconocer, incluido el cuerpo. Está lo simbólico, ya desde, viéndolo desde Lacan, lo simbólico que es la dimensión del significante y lo imaginario que son las significaciones. Bueno, sobre esa base, eso es lo que después de Freud aprender de las afasias y de criticar las teorías de estos estudiosos, entonces ya él va a proponer su propia concepción de las afasias. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué lo concibe? ¿Por qué esta nueva concepción implica que él haya reconocido impases en las explicaciones orgánicas de los autores en ese momento? Eso es lo que vamos a tratar de ver hoy y lo vamos a ver viendo en la última página del documento estos dos apartados que son la conclusión, el resumen y los resultados. Yo les voy a invitar a que empecemos por leer la conclusión, que es como lo que más nos interesa. ¿La están viendo las conclusiones o no? Como cambié de, no sé si se dejó, bueno, yo voy a dejar de presentar, vuelvo a presentar y veremos las conclusiones, eso. Bueno, veamos la conclusión de Freud. Estas conclusiones que él hace. ¿Alguien quiere colaborar con la lectura en voz alta? ¿Quiere leer en voz alta, porfa? Para que no se vuelva muy monótono esto. Daniela, ¿se anima? Sí, me animo. Hágale. Ya. Sí. Em, bueno, conclusiones. Veo con claridad que las consideraciones expuestas en este libro no pueden sino dejar un sentimiento de insatisfacción en la mente del lector. Ujú. He intentado demoler una teoría conveniente y atractiva de las afasias, y una vez logrado, solo pude colocar en su lugar algo menos obvio y menos completo. Eso, hasta ahí. Hasta ahí me parece, miren, esto es 1891. Freud está joven, no ha empezado todavía el trabajo el psicoanálisis propiamente dicho, pero fíjense la actitud, la posición de él frente a la investigación, aún en ese momento, ¿cierto? Esto es 1891, ya había pasado por la escuela de Charcot, ya había estado en Francia en la Salpêtrière, ya había conocido, como hemos dicho, las lecciones de Charcot sobre las afasias y ya había hecho también una crítica de él. Entonces, releamos esas tres frases que me parecen muy bellas porque nos muestran un Freud que a veces es muy desconocido y que está hablando en primera persona desde ahí, a pesar de que es un texto científico, pero asume esta conclusión que está hecha en primera persona. Lo volvés a leer, porfa, veo. Ujú. Desde el principio veo, Sí, ¿sí? ajá. Veo con claridad que las consideraciones expuestas en este libro no pueden sino dejar un sentimiento de insatisfacción en la mente del lector. Ujú. He intentado demoler una teoría conveniente y atractiva de las afasias, y una vez logrado, solo pude colocar en su lugar algo menos obvio y menos completo. Exactamente, menos obvio y menos completo. Y va a demoler la teoría de Wernicke y de Broca sobre las afasias, es Mm, muy osado, muy atrevido, pero mire cómo lo califica, es una teoría conveniente y atractiva, ¿sí? mm. Pero para él no es satisfactoria, ¿cierto? Y en su lugar no puede prometerle al lector que
va a encontrar o que encontró algo mucho mejor. No, al Mm. contrario, solo pude colocar en su lugar algo menos obvio y menos completo. Ahora, continúa para ver ¿Sigo? qué es lo que va a darnos. Solo me queda esperar que la teoría que he propuesto haga más justicia a los hechos y ponga mejor de manifiesto las dificultades reales que la que he rechazado. Ujú. O sea que eso fue lo que no hizo, lo que la teoría, las otras teorías lo podemos leer por lo contrario, ¿cierto? Las otras teorías podían ser convenientes y atractivas, pero por lo contrario no hacían justicia a los hechos y no ponían de manifiesto las dificultades reales que podían tener, ¿cierto? Ujú. La dilucidación de un tema científico comienza por la clara exposición de los problemas. Quisiera formular la esencia de mis puntos de vista en pocas palabras. Los autores que han escrito antes sobre la afasia y conocían solamente un área cortical con una relación especial con el trastorno del lenguaje, se vieron obligados por el carácter incompleto de su conocimiento a buscar una explicación de la diversidad de los trastornos del lenguaje en las peculiaridades funcionales del aparato del lenguaje. Después de Wernicke descubrió la relación entre el área que lleva su nombre y la afasia sensorial, tenía que surgir la esperanza de poder comprender plenamente esta variedad a partir de las circunstancias de localización. Ujú. Pero Sí, nos parece, ¿sigo o sí, 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 terminemos y ya. ya? Ujú. Pero nos parece que el significado que el factor de localización tiene para la afasia ha sido sobreestimado y que haríamos bien en preocuparnos de los estados funcionales del aparato del lenguaje. Y hasta ahí. Esa es toda la conclusión. Entonces, hasta aquí subrayamos su posición, ¿cierto? Él Mm, entiende que está metiéndose en algo que es del orden de lo incompleto, que deja problemas abiertos. Pero hace la crítica sobre que las cojeras, digamos así, yo no sé si más que cojeras, porque siempre la investigación deja cosas insatisfactorias que no se mm, pueden completar, uno no puede cogerlo todo, ¿cierto? Como se pretende, a veces de manera muy ideal, pero sí esa exigencia que más bien sería como del orden de la ética, de que toda investigación haga justicia a los hechos y ponga de manifiesto las dificultades reales que pueda tener. Entonces ya mm. después de esa posición también va a hablar de cómo, de lo que ocurre y ya de lo que es el contenido. Eh, Volvamos a releer, ahí sí releamos ya los contenidos, lo que él va a proponer, cómo nos presenta su conclusión y dónde está el impasse. Ujú. Leo de nuevo desde la Y dilucidación. aquí la dilucidación. Ujú. La dilucidación de un tema científico comienza por la clara exposición de los problemas. Quisiera formular la esencia de mis puntos de vista en pocas palabras. Ujú. O sea, los problemas que se encuentra, ¿cierto? Eso es lo que él quiere. Exponer claramente el problema, no la solución, sino el problema. Sí. Los autores que han escrito antes sobre la afasia y conocían solamente un área cortical con una relación especial con el trastorno del lenguaje se vieron obligados, por el carácter incompleto de su conocimiento, a buscar una explicación de la diversidad de los trastornos del lenguaje en las peculiaridades funcionales del aparato del lenguaje. Ujú. ¿Cómo entendemos esto? Si alguien quiere comentar algo. Yo lo que entiendo es que Sí. el conocimiento como del cerebro era limitado
Y ujú, entonces relacionaron como un área del cerebro con las dificultades funcionales, pero que esa relación estaba incompleta. ujú, O sea, como que hicieron algo tipo causa-efecto, eh, pero como relacionando el fenómeno funcional con la, porque después habla de la localización, como con el lugar del cerebro, ujú, eh, y que ese conocimiento sobre el cerebro estaba incompleto. ujú, ujú, exacto. Algo así, ¿no? Sí, exacto. Y se vieron obligados a ir a la explicación funcional. Entonces, él va a poner en contraste dos explicaciones que se habían dado de las afasias hasta ese momento. La explicación de la localización, de la parte anatómica, y la explicación funcional. Y ya, nos va a decir qué pasa con Wernicke. Ujú. Como quien O sea, eso dice, fue antes de Berníquez, eso es antes de Berníquez, ¿cierto? Ellos llegaron, los que estaban, los que habían hablado, los autores que han escrito antes, y que conocían solamente un área cortical. Entonces, había lo que decís, un conocimiento muy limitado del cerebro. Entonces, llega Berníquez y ¿qué hace? Ujú, ah, ya. Dice, después que Wernicke descubrió la relación entre el área que lleva su nombre y la fascia sensorial, tenía que surgir la esperanza de poder comprender plenamente esta variedad a partir de las circunstancias de localización. ujú. Vuelve la Mm. esperanza a querer encontrar una explicación por la localización. Pero nos parece que el significado que el factor de localización tiene para la afasia ha sido sobreestimado y que haríamos bien en preocuparnos de los estados funcionales del aparato del lenguaje. O sea que Mm, vuelve a mm, retomar la investigación por el lado de lo funcional, a mm, pesar de lo que deslumbra o deslumbró de la propuesta de Wernicke, que era más mm, reciente. Y entonces ese es el programa que se va a proponer. Cuando él hace este tipo de cosas es porque él mismo lo hace en primera persona. Haríamos bien en preocuparnos de los estados funcionales del aparato del lenguaje. Y eso es lo que le va a abrir la posibilidad al psicoanálisis. mm, Yo empecé al revés, no con la, porque miren, este tiene, esta parte final tiene las conclusiones, pero estas conclusiones son después de que él hace un resumen y presenta los resultados de lo que fue su investigación, ¿cierto? Y de su propuesta. Es más extenso, vamos a tratar de leerlo. Y aquí es donde ya va a mostrar realmente dónde están los impases de la localización. Les digo que eso parece, el análisis parece un poco surrealista, porque a todas las explicaciones anatómicas, él muestra el impase, muestra cómo realmente por ahí no es, ¿cierto? Para proponer entonces su concepción de las afasias. Sin embargo, leer esto no es fácil, no es sencillo, tiene muy, como siempre, tiene términos técnicos y yo les voy a proponer que para leerlo nos preparemos un poquito y reconozcamos, pues recordemos, yo lo aprendí, no lo tengo claro, recordemos un poco estos términos de los que él nos va a hablar. Nos va a hablar de la zona cortical del cerebro, de la subcortical, de la transcortical. Qué es eso? Y cómo se vinculan con la propuesta nueva. A mí me parece que eso es uno de los pasos más importantes, que él va a sacar la explicación de los fenómenos del lenguaje, de eso que no va bien en el lenguaje y que la fascia lo muestra ya no desde los términos cerebrales, sino desde el aparato del lenguaje. Él va a poner el acento en el aparato del lenguaje y no en el cerebro, en las partes del cerebro. ¿Cómo se da ese paso y cómo se Ana, vincula el cerebro con ese aparato del lenguaje? Es lo que vamos a tratar de esclarecer. Sí, ¿quién iba a hablar? Ana, Sí, Adela. yo Adela, ¿cómo es? Ujú.
Sí, Iba como a preguntarte, y pues sí, a ver cómo, como que hay tres pasos en esas conclusiones o tres momentos. Un sí, primer momento que es sí, antes de Wernicke, sí, ujú, otro momento que es Wernicke y sí, otro momento que es el después de Wernicke, pero no exactamente. me queda como claro Mm, eh, antes de cuál es la diferencia y la esperanza que se dice ahí ujú. entre lo que había antes y lo después y qué es lo que introduce o que trata de descubrir Freud, que bueno, nos estás diciendo que es como sacar todo este aparato del lenguaje Ah, fuera del cerebro, pues, o sea, fuera de la sí, ubicación, o es algo sí. así, ¿cierto? Situar, explicar los problemas del lenguaje, las dificultades de de la fascia, ¿cierto? La dificultad de entender, la dificultad Ujú, de comprender la significación, la dificultad de escribir y la dificultad de leer, desde lo que él va a llamar el aparato del lenguaje. ¿Cuál es la ujú, diferencia antes de Wernicke y en Wernicke? Que antes de Wernicke los investigadores no tenían claras todas las partes del cerebro. Entonces, cuando Wernicke llega, él ilumina otra fase, otra parte del cerebro y la vincula con esta función de su afasia, que la afasia de Wernicke es la sensorial, no, explicar por qué no entiende, por qué no escucha, por qué son sordos verbales, ¿sí? ujú, Entonces, él descubre esa nueva parte del cerebro que se llama así, área de Wernicke, y de la que va a depender esa afasia sensorial. Esa parte no la habían descubierto los investigadores anteriores. Claro, la ciencia, los aparatos de investigación para explorar el cerebro habían cambiado en esos años y habían permitido, Freud lo dice en un texto de 1890 antes de este, cómo los avances de la investigación, el microscopio, todos estos aparatos han permitido avanzar también en la investigación sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y él decía ahí, eso fascina a los seres humanos, porque toda la explicación está a nivel esencialmente fisiológica, anatómica y corporal. Entonces, eso es lo que muestra aquí, cómo esto que propone Wernicke, bueno, entonces los primeros abandonan la explicación anatómica porque tenían limitaciones en esa definición de las áreas del cerebro. Entonces se van a explicaciones funcionales y estaban bien por ahí. Pero cuando llega Bernice y dice, vea, aquí está esta otra parte, acabo de descubrir esta parte, y esta parte depende, de esta parte depende esta fascia sensorial, esta sordera verbal, entonces ya la gente vuelve y se anima. Ah, entonces la explicación está por el lado de la corteza cerebral y todo entonces se pone a esperanzarse en las ah, explicaciones que da la anatomía. Y ujú, entonces Freud llega y dice, espéreme. Entonces se pone es que eso es tiene una paciencia, que yo creo que eso pues no es tan fácil, de coger investigador por investigador, ver lo que está proponiendo a nivel de la localización y mostrar el impasse que hay en el resultado de ese análisis anatómico. Y en cada ujú, impasse, muestra cada impasse para concluir que es necesario volver a mirar los trastornos del lenguaje desde el punto de vista de las funciones. Y eso ya muy nos bien. saca de la Ujú, localización. Mm. muy Por eso bien, dice muchas que gracias. puso mucha esperanza en la localización, pero que ahí hay impases y bueno, siguen presentes. Entonces, bueno, entonces yo les voy a pedir mucha paciencia, pero me parece que encontré dos pequeños videitos bien de una señora que me parece que es muy clara y nos va a recordar esos conceptos de cortical, subcortical, transcortical y sus vínculos con el lenguaje para poderle entender a Freud dónde están los impases en cada uno de estos investigadores en cada una de estas explicaciones de la fascia. Entonces voy a compartir. eh,
Compartir sonido. Y donde me dice que debe ser toda la pantalla entonces. Ah, ventanas. No, compartir video. Yo creo que toda la pantalla entonces. Compartir para mostrarles esta pestaña de Zoom. Ella nos va a decir que es, la ven ahí a la señora, que es la Sí, corteza cerebral, sí. Sí. Listo. sí, se ve. Escuchémoslo, no es largo. Y ella nos va a hablar qué es la corteza cerebral. También lo traigo por una cosa, porque esto no es solamente Freud. Cuando Lacan va a explicar el esquema óptico, ¿sí? En el seminario 1 y en todos los otros seminarios, él dice que en el esquema óptico está el sujeto que mira, ¿cierto? Que mira al otro y que hay un espejo cóncavo, no solamente el espejo normal, virtual, el que conocemos, sino que hay un espejo cóncavo. Y él se pregunta, ¿qué es ese espejo cóncavo? Y él mismo contesta y dice, es el córtex. Es el córtex. Y yo decía, pero ¿qué es el córtex? Entonces ya aquí con esto entendemos qué es el córtex, vamos a ver por qué y cómo. Entonces, es la corteza cerebral. Listo. Entonces, adelante. Corteza cerebral. En el último vídeo de esta serie hablamos de la sustancia gris y explicamos que está compuesta principalmente de los cuerpos celulares de las neuronas y que la podemos encontrar en algunas zonas de las profundidades del cerebro, pero principalmente en el exterior del cerebro. Pues bien, precisamente esa sustancia gris exterior es lo que forma la corteza cerebral. Ya lo dice su propio nombre, la corteza es la parte exterior de algo, como en un árbol o en una sandía, por ejemplo. La corteza cerebral tiene entre 2 y 4 milímetros de grosor en los humanos, dependiendo de la zona concreta, y recubre la superficie del cerebro. Y digo superficie, pero me gustaría aclarar una cosa. Seguro que habéis oído hablar de los hemisferios cerebrales. De hecho, aquí en el canal los he nombrado en vídeos anteriores para desmentir algunos mitos. Y es que los dos hemisferios cerebrales están conectados entre sí por fibras de sustancia blanca, pero si los cortáramos por el medio o si los separáramos un poco y nos asomáramos, podríamos ver que la corteza cerebral continúa por ahí, aunque no lo veamos a simple vista desde fuera. O sea que la corteza cerebral recubre cada hemisferio cerebral. Por eso, cuando vemos algunos estudios de neuroimagen con un corte medial, que es pues eso, por la mitad del cerebro, pues podemos ver que por ahí continúa la corteza cerebral y que esa parte no es sustancia blanca todavía, hasta que luego ya llega el cuerpo calloso, que son las fibras de sustancia blanca que conectan los dos hemisferios. Luego también tenemos los ventrículos, que son cavidades por las que circula el líquido cefalorraquídeo y más cosas que no vienen al caso. Pero bueno, solo para matizar esto. Pero volvamos a la corteza. Como decíamos, es la parte más superficial del cerebro y está colocan simplemente en fila una detrás de otra, sino que además forman capas. En concreto, en la corteza cerebral humana se distinguen 6 capas diferentes. Esto no se puede ver a simple vista, pero sí si lo miramos al microscopio con las tinciones adecuadas. Estas capas se ven en el cerebro de todos los mamíferos, pero no en el resto de especies animales que pertenezcan a otros grupos. Pero además de esta organización horizontal por capas, los neurocientíficos han visto que existe una organización en columnas, vertical o más bien radial, y que cada mini columna comprendería entre 80 y 100 neuronas. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la corteza cerebral no es lisita como la corteza de una sandía, todo lo contrario, está llena de pliegues. Es lo que se conoce como circunvoluciones o giros, que son las partes elevadas, y surcos, que son las hendiduras de esa corteza cerebral.
Y este plegamiento hace que en un mismo volumen, en nuestro cráneo, quepa mucha más superficie de corteza cerebral y por tanto pues más neuronas. Si no estuviera tan plegado, pues para poder tener el mismo número de neuronas, imaginad las cabezas tan enormes que tendríamos que tener, que para nacer a través del canal del parto pues no habría manera, claro. Esto del plegamiento de nuestra corteza cerebral no es único de los humanos, de hecho es algo que se ve en la mayoría de los mamíferos, aunque en algunos mamíferos como los roedores pequeños esto no es así y podemos ver que tienen una corteza cerebral lisita. Además, nuestra corteza cerebral se puede dividir en diferentes regiones. Es como si tuviéramos un terreno con colinas, con estas subidas y bajadas, dividido en pequeñas comarcas, por ejemplo. Estas áreas se conocen como áreas de Brodmann en honor al neurólogo que las definió a principios del siglo XX, Corbinian Brodmann. Esta división la hizo según sus propiedades histológicas, es decir, mirando el cerebro al microscopio. Pero además, gracias en gran parte a las técnicas de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, de la que ya hablamos también en otro vídeo, se ha podido ver que existen diferentes zonas de la corteza cerebral que se encargan de diferentes funciones cognitivas. Por eso se suele hablar de diferentes regiones de la corteza según su función. Por ejemplo, se habla de la corteza motora primaria, que se encargaría de que podamos mover nuestro cuerpo, mover nuestra pierna, mover nuestra mano, nuestro brazo, etc. O la corteza visual primaria, que se encuentra en la zona posterior del cerebro y se encarga de recibir la información visual que le llega a través de los ojos. Y muchas más, pero no vamos a ver toda la lista. Pero además de por sus características histológicas o por su función, podemos dividir la corteza cerebral anatómicamente en diferentes lóbulos. Son precisamente esos surcos, esas hendiduras de las que hablábamos antes, las que nos permiten definir dónde empieza y dónde acaba un lóbulo del cerebro. En el próximo vídeo del diccionario de cerebro. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, pero sí se dieron cuenta, por lo menos lo que está bien localizado, lo de la parte motora, la parte visual y la parte auditiva. Lo va a mostrar ahorita en este otro video, que es el que sigue, donde están lo cortical, lo subcortical y esos lóbulos cerebrales. Vamos a terminar con esto para ahora sí volver a Freud y tener claro cómo pasa él de ahí a definir el aparato del lenguaje, que va a ser un antecedente de lo que él va a llamar después el aparato psíquico, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces ya voy a empezar con los lóbulos y aquí están las funciones. Pero ya nos quedó claro, entonces la corteza cerebral es la zona cortical. Cuando se habla de cortical, se habla de corteza cerebral. Es todo lo que recubre el cerebro, la sustancia gris que tiene pues todas estas características que ella dijo y que va a estar dividida por funciones. Ahí es cuando empieza a vincularse la localización con la función. Escuchémosla. Hoy vamos a hablar de los lóbulos cerebrales. En el último vídeo del diccionario del cerebro hablamos de la corteza cerebral, que es esa capa más superficial donde se encuentra la mayoría de los cuerpos celulares de las neuronas. Y dijimos que esta corteza cerebral se puede dividir, fijándonos en su anatomía, en diferentes lóbulos cerebrales. Así que es importante entender que esta división en lóbulos cerebrales es una división anatómica, no funcional, pero aún así podemos fijarnos en qué funciones tienen las áreas que se encuentran dentro de estos lóbulos cerebrales. Antes de pasar a hablar de cada lóbulo cerebral, es importante destacar que el cerebro funciona como un conjunto, que las áreas se comunican unas con otras y no forman compartimentos estancos, sino todo lo contrario, forman redes neuronales que se comunican entre sí. Pero dicho esto, sí que podemos ver que algunas regiones del cerebro tienen funciones más especializadas. Los nombres de los lóbulos se corresponden a los nombres de los huesos del cráneo que se sitúan en la misma región, pero pues por encima en el cráneo. Y también es importante destacar que, por supuesto, como tenemos dos hemisferios, aunque hablemos de cada uno de los lóbulos por separado en singular, siempre habrá dos lóbulos.
lóbulos, uno por cada hemisferio. El lóbulo occipital es el que tenemos en la región posterior del cerebro, aquí por la parte de la nuca, y su función principal es procesar la información visual. En este lóbulo se encuentra la corteza primaria visual, que recibe información de nuestras retinas. Exacto, y ese es el córtex. Cuando ustedes lean en Lacan, córtex, ya saben, se refiere a esto, a aquella parte de la corteza cerebral que recibe todo lo que es la información visual. Recibe información de nuestras retinas. El lóbulo temporal se encuentra más o menos en la zona de la oreja, por aquí, lo que correspondería pues al hueso temporal, y se encarga de procesar la información auditiva, incluyendo el lenguaje, que se procesa en el área de Wernicke. Exacto, ahí en esa parte de la parte de la corteza que tiene que ver con el nervio auditivo. Freud dice cómo, lo vamos a ver, esa dimensión, esa parte que va a unir el nervio óptico con esa parte de la corteza cerebral, así como el visual con el nervio óptico, ¿cierto? Nervio auditivo, perdón, me equivoqué. La parte del nervio de la audición llega a esa parte temporal y el otro a la parte de atrás, al córtex, el de la retina. También en este lóbulo temporal se procesan algunas formas de memoria. El lóbulo parietal se sitúa por encima de la oreja, por esta región más superior de aquí, y en él se encuentra, por ejemplo, la corteza somatosensorial, que se encarga de procesar la información sensorial del tacto, el dolor, la temperatura y también la información de la posición de nuestras extremidades. En este lóbulo se integra la información procedente de diferentes sentidos y también se procesan algunos aspectos de la información espacial, de la lectura y de la aritmética. Por último tenemos al lóbulo frontal, que como su propio nombre indica se encuentra en la zona frontal de nuestro cerebro, y es este lóbulo el que normalmente se considera que nos diferencia de nuestros primos los primates, es decir, del resto de primates, porque nosotros también somos primates, no lo olvidemos. Este es el lóbulo encargado de nuestras funciones ejecutivas, que nos ayudan a razonar, a planificar, a tomar decisiones, a inhibir conductas no adecuadas, y también en este lóbulo, justo en la frontera con el lóbulo parietal, se encuentra la corteza motora primaria, que se encarga de que podamos mover nuestros músculos voluntariamente. Y en este lóbulo frontal se encuentra también el área de Broca, que nos permite poner nuestros pensamientos en palabras. Por supuesto, esta explicación es una visión simplificada de cómo funciona el cerebro y de cómo se divide, porque luego ya dentro de cada lóbulo tenemos subdivisiones y, como comentaba, estas regiones están comunicadas unas con otras a través de la sustancia blanca, como vimos en el vídeo de la sustancia blanca. Hasta ahora nos hemos centrado en la parte superficial del cerebro, en la corteza, pero en los próximos vídeos de esta serie del diccionario del cerebro nos adentraremos en sus profundidades. Si os ha gustado este vídeo, como Esas profundidades es lo que se llama la zona subcortical. Entonces está la cortical y la subcortical. La transcortical, déjate presentar. La transcortical es la que va a unir el hemisferio izquierdo con el derecho, ¿sí? Cuando veamos eso, cuando leamos esto en Freud, lo vamos a mirar. Entonces vamos a empezar la lectura de Freud ya sobre esta base, sobre esto que nos está diciendo. Bueno, dice aquí en el resumen. Bueno, vamos a ver. Que continúa Daniela. Bueno, Ujú. Listo. bien, entonces podemos ahora echar una mirada panorámica al camino que hemos recorrido en este tratado. Nuestro punto de partida fue el descubrimiento de Broca, quien por primera vez relacionó una forma determinada de trastorno del lenguaje, es decir, la afasia motora, para la cual propuso el término de afemia, Ujú. con una lesión de determinada área de la corteza cerebral. Eso, ahí fue lo último que ella dijo, que dijo la chica del video, el área de Broca que permite que podamos expresar lo que queremos decir. Y por eso Broca, esto que se llama afemia, es esa afasia donde hay dificultad para la pronunciación y que llama la afasia motora.
Es la misma fascia motora. Y él lo propone como una lesión de esa parte concreta. Sí, seguí por... Cuando Wernicke repitió esta hazaña para otros tipos de afasias, quedó despejado el camino para explicar las diferencias de los trastornos del lenguaje mediante las diferencias de localización. Exacto, que la sensorial, ¿se acuerdan la partecita roja que había arriba? Que ella decía que era la sensorial. Esa parte cortical tendría que ver con la fascia de Wernicke, que es la dificultad de percibir el sonido escuchado. Wernicke distinguió rigurosamente entre centros del lenguaje y haces de fibras. Caracterizó a los centros como lugares de almacenamiento de las impresiones y postuló una afasia de conducción, afasia comisural. Ujú. Mire que caracterizó a los centros como lugares de almacenamiento de las impresiones, porque como era sensorial, entonces la impresión auditiva, la impresión táctil, etcétera, y postuló pues una fascia de conducción. Ujú. Además de las dos primeras, a ver, voy a partir del punto mejor. Sí. Caracterizó a los centros como lugares de almacenamiento de las impresiones y postuló una afasia de conducción, afasia comisural, además de las dos principales formas de trastornos del lenguaje mencionadas anteriormente. Ujú. Es decir, la dificultad para pronunciar y la dificultad para percibir. Esos son los dos primeros. Entonces nos dijo qué hizo cada uno. Ujú. Lich- Lichheim, al considerar las posibles conexiones de los centros del lenguaje con el resto de la corteza, incrementó el número de las afasias de conducción e intentó interpretar otras variedades de trastorno del lenguaje como afasias subcorticales y transcorticales. Exacto, exacto. Afasias que dependían de lo que está en la profundidad del cerebro y lo que va de afasias que dependerían de esa comunicación entre los dos hemisferios, teniendo en cuenta pues que hay una comunicación en toda la corteza. Con esto se llegó a la suposición de que el contraste entre las afasias centrales y las afasias de conducción era la clave para la comprensión de los trastornos del lenguaje. Ujú, hasta ahí y la gente muy contenta, Mm. todos contentos. O sea, unas estaban como localizadas en una zona y las otras eran eh, como por las vías de comunicación entre las zonas, algo así. Exactamente, Ya. exactamente, exacto. Por eso la llamaban de conducción. Sobre todo Mm. este señor Lichen. Uy, él hace un montón de propuestas de diferentes afasias de conducción. Ujú. Sí, seguí. Por otra parte, ujú. Por otra parte, Grachey, en su teoría de las amnesias, descartó completamente la explicación básica fundada en la localización y, en un ingenioso análisis, atribuyó cierto tipo de trastornos a la alteración de una constante funcional en el aparato del lenguaje. Eso, entonces ya él abandona la parte de la localización y se va a una funcional, va a dar otro aspecto. Por eso, mire, es que este Breuil es muy juicioso, coge cada autor y lo estudia y bueno, logra esta síntesis de lo que cada uno aporta. Pero, ¿qué pasó con Grassi? A ver. Según este autor, las perturbaciones del lenguaje se dividen en dos grupos: el debido a las lesiones localizadas y las amnesias debidas al cambio funcional no localizadas en ningún lugar en particular. Ujú, ujú. Nuestro Ya, punto de las partida... amnesias, las amnesias son los olvidos. Ah, ¿Cierto? Entonces ya, ¿cómo explicar los olvidos? Para él no era posible situarlas en ninguna parte, localizarlas en ninguna parte. Ahí hay algo ya del orden de un impasse, ¿cierto? Que Gracie logra explicar de esa manera. Bueno, vamos a ver qué dice. Ujú.
Nuestro punto de partida fue la intención de examinar si el principio de localización puede realmente aportar tanto a la explicación de las afasias como se había pretendido, y si se justifica diferenciar entre centros y vías de lenguaje y entre los respectivos tipos de trastornos del lenguaje. Ujú, ujú. Ese era el objetivo de la investigación de él, ¿cierto? Nuestro punto de partida fue la intención de examinar si el principio de localización de Broca y de Wernicke y de Lichtin puede realmente aportar tanto a la explicación de las afasias como se había pretendido. Ese es el punto de partida. Y si quería también saber si se justificaba diferenciar entre centros del lenguaje, el área de Broca, el área de Wernicke sensorial, y si se justifica diferenciar entre esos centros y las vías del lenguaje. Ujú. Para explicar, Analizamos, pues, perdón, para explicar, pues, los diferentes trastornos del lenguaje. Ujú. analizamos primero la afasia de conducción de Wernicke y encontramos que, de acuerdo con su esquema, tendría que tener rasgos diferentes que los que él le había atribuido. Rasgos tales que es realmente inverosímil que alguien pueda encontrarlos en la realidad. En la realidad. Sí, entonces Wernicke, cuando analiza la fase de conducción de Wernicke, encuentra que, de acuerdo pues con lo que Wernicke había esquematizado, ¿cierto? No había ningún caso que pudiera comprobar o verificar ese esquema que él había calculado, pensado, ¿cierto? Entonces, es primer impasse, ¿cierto? No, no hay un caso, era realmente inverosímil encontrar un caso que se adecuara a esa teoría propuesta por Wernicke, a la teoría de la fascia de conducción de Wernicke. Rasgos Pasamos luego, establecidos. Yo vuelvo a mirar ahí para que veamos bien ese impasse. Analizamos primero la fase de conducción y encontramos que, de acuerdo con su esquema, tendría que tener rasgos diferentes de lo que él le había atribuido y rasgos tales que realmente inverosímil que alguien pueda encontrarlos en la realidad, en los hechos. Por eso es que él en la conclusión va a decir, no le hace justicia a los hechos. Es un esquema meramente teórico. Ujú. Listo. Primera crítica, primer impasse. Segundo, pasamos luego a una de las afasias de conducción propuestas por Lichtenstein, la así llamada afasia motora transcortical, y establecimos con ayuda de varios hallazgos post-mortem que se debía a una lesión en los propios centros motores y sensoriales, ujú, y no en los haces de fibra, y que la vía cuya lesión Lichtheim consideraba causa de esta afasia probablemente no existía en absoluto. imagínense eso. Volverlo a leer. Sí. Pasamos luego a una de las afasias de conducción propuestas por Lichtheim, la así llamada afasia motora transcortical, Es decir, y, la que esta- va de un hemisferio al otro, ¿cierto? Dependería de ahí. Ujú, y establecimos con ayuda de varios hallazgos post-mortem que se debía a una lesión en los propios centros motores y sensoriales, ujú. y no en los haces de fibra, y que la vía cuya lesión Lichtheim consideraba causa de esta fascia probablemente no existía en absoluto. Absoluto. O sea que toda la teoría de las afasias de conducción de Lichtenstein queda deshecha, o sea, no, no tiene ninguna consistencia. Ne- Los hallazgos post-mortem planteaban que las afasias de estas personas tenían lesiones, eran los centros motores y sensoriales, ¿cierto? El sensorial de Wernicke y el motor de Broca, pero no en nada que hubiera en la conducción, no había nada. Y es más, la lesión que él suponía ni siquiera existía. Y no en los haces de fibra, y que la vía, perdón, la vía cuya lesión él consideraba causa de esa fascia no existía en absoluto.
sea, la prueba post-mortem demuestra que no había ninguna afasia de conducción, que esas afasias se debían a lesiones en los centros motores y sensoriales. Ujú. Bueno, Y sigamos. eso es porque Lichheim, digamos, es muy anterior, no habían estos estudios post-mortem o como de... No, que o- va, son de la misma época. ah, Son de la misma época de Broca, No, porque son si lo casi pudo, contemporáneos. Broca propone esto, Wernicke lo otro, y Lichten sobre esa base se pone también a decir, claro, Wernicke dijo, hay una afasia en el centro sensorial, ¿cierto? Que es la sordera verbal, que es esa partecita de arriba, de acá que ella señaló, que estaba en rojo. Esa zona, cuando hay una lesión ahí, sin lugar a dudas, la persona no puede identificar el sonido de la palabra que le llega, no lo reconoce. Está sorda para eso, porque hay una afección en esa zona sensorial. Ok, no hay problema ahí. Pero además, Wernicke dice, no, pero además de esta, hay otras afasias, hay una afasia de conducción. Entonces, sobre esa idea de Wernicke de que había una afasia de conducción, que era una afasia que seguramente implicaba una lesión en los haces de conducción de unas neuronas a otras, de un centro al otro, entonces Lichen se entusiasmó y dijo, ah, bueno, entonces si hay una sola, ¿no? Tiene que haber haces de conducción, muchos más. Entonces, si hay más haces de conducción, si hay más vías de conducción, entonces hay más afasias de conducción. Y las propone y se le cae toda la teoría. mm, Es lo que Freud le demuestra. Y es más, cuando uno lee esa parte, dice, eso fue todo sobre el papel. No mm, había realmente hechos post-mortem que lo verificaran. Se le cayó. Ujú. mm. Sí, En el curso de nuestro estudio analizamos otras afasias subcorticales y transcorticales y en cada caso encontramos que las lesiones habían estado situadas en la propia corteza. exacto, nada. O sea, estas subcorticales eran en el interior de la corteza. Cuando uno lee, pues ahora ellos lo atribuían a las afasias, pero ahora buscando qué era subcortical, pues la parte interior del cerebro, de ahí dependen son las funciones del cuerpo, más que todo. No tienen nada que ver con las afasias. Y las transcorticales, pues también, ya vimos que era una especie de conducción y que no respondía ningún análisis post-mortem a ninguna lesión en ese punto. Entonces él va a concluir y en cada caso encontramos que las lesiones habían estado situadas en la propia corteza, solo en la corteza, ¿sí? Mm. En lo que esta señora nos dio, no en los haces, no en las conducciones. Ujú. Solo tuvimos que conceder una localización específica a la afasia sensorial transcortical, para la cual propusimos el nombre de asimbolia. A simbolia, cuando no llega la significación. Ujú. Mm. Nuestro punto de vista se vio sólidamente corroborado por un caso comunicado por Heubner. Euner. Yo lo cogí Heubner. aquí, él lo había mencionado antes y les digo cuál es este caso. Dice, el paciente de Eubner había perdido la capacidad de hablar, de hablar espontáneamente, ¿cierto? Porque ya habíamos dicho que ese es el punto clave para Freud, que era raro que el habla espontánea si se afectaba o no. Entonces, él había perdido la capacidad de hablar espontáneamente, era un afásico, pero retuvo la capacidad de repetir las palabras que otros decían y la de leer en voz alta. Había perdido también la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Entonces, eso es muy singular, que no, o sea, hubiera perdido la capacidad del habla espontánea, pero conservaba la capacidad de repetir lo que otros decían y de leer en voz alta con abstracción de la significación
y sin poder hablar espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que había algo que no estaba alterado a pesar de que uno de los centros de la corteza cerebral estuviera afectado. Vamos a ver cómo nos va a explicar esto, porque de ahí es donde va a arrancar él a proponer el aparato del lenguaje. Sí, seguí, porfa. Sin embargo, el hecho de que lesiones corticales con una misma localización pudieran causar cuadros clínicos tan diferentes exigía una explicación. Ujú, ujú. Entonces repitamos, el hecho de que lesiones corticales con una misma localización, ¿sí? Pudieran causar cuadros clínicos tan diferentes. No era siempre la misma cosa, ¿cierto? Diferentes porque podía conservar la capacidad de pronunciar, pero no de comprender, no podía leer en voz alta, aunque no aceptara la comprensión tampoco, o no pudiera entender lo que el otro espontáneamente le decía. Entonces, esto va a implicar que la misma lesión, o sea, si vos coges la corteza cerebral y lesionas varios pacientes en el mismo punto, cada paciente va a expresar una fascia diferente. Eso no tiene lógica. Mm. Ahí es cuando el lenguaje se escapa de la situación anatómica. Por eso dice, el hecho de que lesiones corticales con una misma localización pudieran causar cuadros clínicos tan diferentes exigía una explicación. Ahí ya la cosa no funcionaba, como lo muestra para él el caso de Ubne. Entonces, sobre esa base, continúa Freud. Seguí, porfa. Aquí. Ujú. Adelantamos la hipótesis de que los así llamados centros del lenguaje, como totalidades, reaccionaran a la lesión parcial con una modificación de la función. Ujú. En lo referente a la clase de modificación, seguimos a Bastián, quien reconoció 3 condiciones patológicas de un centro. Exacto, entonces, la hipótesis de Freud, ¿cierto? Los llamados centros del lenguaje, entonces, el sensorial de Wernicke, el motor de Broca, se me escapa el otro, bueno, esos dos por lo menos, el motor y el sensorial, cuando esos centros del lenguaje como totalidades reaccionaran a la lesión parcial, a una lesión que estaba ahí, pero no era completa, con una modificación no, adelantamos la hipótesis de que los así llamados centros del lenguaje como totalidades reaccionaran a la lesión parcial. ¿Con qué? Con una modificación de la función, La función. diferente en cada caso. Una modificación, ya sea de la pronunciación, de la escucha, de la comprensión de la significación, de la escritura o de la lectura. Ujú. Entonces ya nos va a decir cuáles son las clases de modificación, que este es otro autor, ¿cierto? En lo referente a la clase de modificación, seguimos a Bastián, que reconoció 3 condiciones patológicas de un centro. O sea, cojamos el centro sensorial, por ejemplo, o el centro motor. En ese centro solo habría 3 condiciones patológicas, ¿cierto? Porque se modifica solo una partecita. Y es la primera. Ausencia de excitabilidad a la estimulación volicional, con preservación de la excitabilidad por asociación y por estímulos Sensoriales, es decir, ausencia de la excitabilidad sensoriales a la estimulación volicional, a la voluntad, a ¿cierto? la Por ejemplo, voluntad. eso, el motor que quiere decir el nombre del objeto que tiene al frente y no puede, no encuentra la manera de pronunciar, aunque pueda decir otras cosas. El nombre de eso que tiene al frente se le escapa,
¿cierto? Entonces, aunque él quiera, ahí falta la voluntad, pero se presenta la excitabilidad por asociación y por estímulos sensoriales, ¿cierto? Que podía reconocer otras cosas, podía decir, eso sirve para ponerse en la cabeza, es de fieltro, pero no encuentra la posibilidad de pronunciar sombrero. Ujú. Mm. Ese es el primer caso de ese centro. Ujú. Dos. 2. Pérdida de excitabilidad, excepto por estímulos sensoriales. Ujú. De excitabilidad, es decir, de posibilidad de pronunciar, ¿cierto? Ya no es porque es la voluntad, ya no es la voluntad lo que está en juego, sino la posibilidad de sensibilidad, ¿cierto? De que él pueda, lo llamaba, esta excitabilidad, yo la entiendo como la inervación. ¿Se acuerdan? Esa capacidad que tienen los nervios De las para neuronas, permitir, ¿no? Mm. no, el nervio que ¿No? permite que pronuncies, que articules una palabra, que son los que van conectados a toda la cavidad bucal. Eso. Mm. O la auditiva. Hay nervios que permiten la función auditiva o la visual, ¿cierto? Ya es cuestión de esos nervios que son la inervación, que implica que hay una excitabilidad, porque el que se excita es el nervio, ¿cierto? Se pierde esa capacidad de inervación, salvo si hay estímulos sensoriales, ¿cierto? Eh, un olor o el táctil, bueno, o otra cantidad de cosas, pero por sí mismo no, toca un estímulo sensorial concreto. Y la tercera es, La pérdida completa de excitabilidad. exactamente, ya ahí sí, ni siquiera por estímulos sensoriales la persona puede decir algo. Entonces, lo que estaría en juego ahí es esa capacidad de inervación, ¿cierto? Hay ausencia, hay ausencia de excitabilidad a la voluntad, pero se preserva excitabilidad por asociación y por estímulos sensoriales. Luego se conserva esa capacidad de inervación, de pronunciación, mm, pero con estímulos sensoriales. Y la otra es completa pérdida de esa capacidad de inervación. Listo. Esas serían las tres cosas que podrían afectar uno de los centros, sea motor o sensorial. Listo, seguí. Al recurrir a los factores funcionales para la explicación de las así llamadas afasias corticales, vimos que nos era imposible aceptar como satisfactorio el intento que hizo Grachey de explicar un caso de amnesia exclusivamente por factores funcionales. Ujú. Demostramos que también el factor topográfico había tenido importancia en este caso y explicamos sus rasgos clínicos remitiéndonos además a una de las modificaciones de Bastián. Ujú. O sea que no se puede pensar en algo exclusivamente funcional por fuera de estas áreas motoras, perdón, de estas áreas corticales. Bueno, entonces ya sigamos qué dice. Sí, sobre esa base sigue Freud. Una vez rechazada la diferenciación entre afasia central y afasia de conducción y entre afasias y amnesias, nos Ujú. vimos obligados a desarrollar otra concepción de la organización del aparato del lenguaje y a establecer de qué manera, en nuestra opinión, se manifestaban los factores topográficos y funcionales en los trastornos de este aparato. Exacto, ya llegamos donde era, ¿cierto? Mm, mm. Pero es porque eso, rechaza las afasias de conducción, rechaza la exclusividad de la amnesia, de factores funcionales y va a hablar del aparato del lenguaje, donde se manifestaban los factores anatómicos, topográficos y los funcionales en los trastornos de ese aparato. Sí, sigamos. Después de una digresión crítica dedicada a la doctrina de Meynert sobre la organización del cerebro y de la localización de los conceptos en la corteza,
rechazamos sucesivamente las siguientes hipótesis: Ujú. que las impresiones con las cuales trabaja la función del lenguaje puedan ser localizadas separadamente de los procesos mediante los cuales son asociadas. Ujú, Que ujú. las, Sí, ya, que rechazamos las impresiones con las cuales trabaja la función del lenguaje, ¿se acuerdan? La impresión auditiva, la impresión de la escritura, la impresión de la letra y la impresión, ¿cuál me falta? De la escucha auditiva, y la sí. pronunciación, exacto, y la inervación de palabras, sí. Entonces necesitan una asociación, ¿cierto? Ujú. Que la asociación se lleve a cabo mediante haces de fibras subcorticales y que entre centros bien definidos se extienda una región exenta de función que está a la espera de ser ocupada por nuevas adquisiciones. Ujú. Ah, eso Eso también es se lo que rechazó, rechaza. ¿no? Claro. Sí, eso está rechazado, no acepta nada de esto. Mm. Ahora sigamos con nuestra concepción, o sea, él no puede aceptar, a ver, que las impresiones con las que se trabaja estén separadas las unas de las otras. No, para él debe haber una asociación y que Mm. esa asociación que la asociación se lleve a cabo mediante, eso también lo rechazó, que la asociación se lleve a cabo mediante haces de fibras subcorticales que están debajo de la corteza. No es por ahí la asociación. La asociación no es en términos de haces o de fibras o de neuronas, y que entre los centros bien definidos se extiende una región exenta de función que esté a la espera de ser ocupada por nuevas adquisiciones. Tampoco. Entonces aquí ya nos va a explicar cuál es su concepción, nuestra Mm. concepción. Ujú. Nuestra concepción de la estructura del aparato del lenguaje estuvo basada en la observación de que los así llamados centros del lenguaje limitan externamente, periféricamente, con partes de la corteza que son importantes para la función del lenguaje, mientras que interiormente, centralmente, encierran una región que no está cubierta por localización y que probablemente pertenece también al área del lenguaje. Ujú. Y aquí nos va a dar la definición, léela. El aparato del lenguaje, por tanto, se nos presentó como un área cortical continua en el hemisferio izquierdo, que se Ujú. extiende entre las terminaciones de los nervios acústicos y ópticos y los orígenes de los haces motores para los músculos que sirven a la articulación y a los movimientos del brazo. Exacto, eso es el aparato del lenguaje. Imagínense, como un área cortical continua en el hemisferio izquierdo que se extiende entre las terminaciones de los nervios acústicos. Es que sin esto es imposible escuchar. O sea, el lenguaje entra por la oreja. Lo decíamos en alguna ocasión, Lacan mismo lo subraya. Cuando el niño nace, lo primero que se pone en acto, además de la boca, el llanto, es el oído, porque ese no se cierra. Y eso es del orden del cuerpo, de lo real. Entonces, el aparato del lenguaje se extiende entre toda el área cortical en el hemisferio izquierdo y que va entre las terminaciones del nervio acústico y el nervio óptico y los orígenes de los haces motores para los músculos que sirven para la articulación de las palabras y los movimientos del brazo para la escritura. Es Mm. eso. No sé, pues a mí eso me asombró. Ese es el Y aparato eso, del lenguaje. ¿Cómo? Ana Victoria, esta definición, bueno, quizás hoy día un poco más sofisticada, pero en términos generales sigue vigente. A mí, claro, sigue vigente. Mm. Es que decime si no. Pero esta es la propuesta de Freud. Por Mm. eso dice, no es como ellos decían que el aparato del lenguaje implicaba esa zona sensorial y motora y haces de conexión. No, es
es en la zona cortical con la zona sensorial y motora, pero que es en la parte que está conectada con el nervio auditivo, con los nervios acústicos y ópticos, y con los motores, con los orígenes de los haces motores para los músculos que sirven para la articulación y los movimientos del brazo. Eso sigue vigente, porque es que es de todos los días. Entonces es una cosa que no es por allá, extraña, es lo más inmediato, es como la carta robada de Poe que nos habla Lacan. Es tan evidente que nadie la ve. Y Freud aquí aterriza y nos va a decir que así se concibe el aparato del lenguaje. Es más, en estos días estaba leyendo un texto de Lacan de 1956, La negación, un texto que está escribiendo sobre la negación de Freud, muy bonito, está en Escritos uno, y hablaba justamente de la inervación de palabra. O sea, está en este punto, él también fue médico. O sea, no hay manera. Entonces, cuando hay una lesión en el nervio auditivo, pues obviamente el aparato del lenguaje tiene problemas y va a haber afasia. O en el nervio óptico cuando se afecta la lectura, ¿cierto? Entonces, primero uno va y si hay dificultades en la lectura y en la escritura del niño, pues o en el lenguaje, lo primero que se descarta son lesiones en toda esta área, no solamente en la corteza cerebral, en el área motora y en la sensorial, sino también en esto que tiene que ver con las terminaciones de los nervios acústicos, ópticos y motores. Entonces es absolutamente vigente, es lo increíble. Uno quisiera que fuera más complicado, pero es absolutamente así, sencillo. Y sobre esa base va a trabajar el psicoanálisis, ¿cierto? Seguí leyendo, porfa. Ujú. Las partes necesariamente mal definidas de la región del lenguaje que limitan con estos campos receptivos y motores corticales han adquirido el significado de centros del lenguaje desde el punto de vista de la anatomía patológica, pero no en lo que respecta a la función normal. Ujú, ujú, Sus ujú, lesiones aíslan uno de los elementos de asociación del lenguaje respecto de sus conexiones con los otros. ujú. Que eso es lo Una que él, les... ah, perdóname, que es lo que él hace antes, ¿cierto? Él cuando, ya lo va a decir aquí en resumen, pero él lo que hace es ver cómo funciona en la lógica normal. Por eso nos explicó cuando aprendemos a hablar, cómo aprendemos a hablar, en las funciones normales. Él extrae de estas lesiones patológicas el funcionamiento normal. Eso es lo que le enseñan las afasias. Entonces, cómo aprendemos a leer, a escribir, a hablar, al lenguaje de los otros, que fue un capítulo muy bello que leímos ya hace algunos días. Entonces, seguí, porfa. Ujú, Una lesión situada centralmente en la región del lenguaje ya no puede tener este efecto. ujú, Hicimos la hipótesis adicional de que esta región del lenguaje está conectada con los campos corticales del hemisferio derecho por intermedio del cuerpo calloso y que los haces de fibras cruzadas conectantes entran también en las partes más periféricas de la región del lenguaje, es decir, en los centros del lenguaje. ujú, ujú. Dentro Sí. de la región del lenguaje, reconocimos solamente afasias de conducción, es decir, afasias debidas a la interrupción de asociaciones, y negamos a cualquier lesión subcortical la posibilidad de producir afasia, en razón de que existe solo una vía hacia la periferia. Es decir, el haz que pasa a través de la rodilla de la cápsula interna y sus lesiones producen la anartria. La dificultad de pronunciar, de articular, ya que ya habíamos dicho. Entonces, él definitivamente dice, no hay afasia subcortical, nada que ver con lo que es el interior del cerebro, todo está en la superficie, ¿sí? Que va a ser la base para lo que él va a llamar después el aparato, en el aparato, el aparato percepción,
la percepción va a venir ahí. Es un campo absolutamente exterior, ¿cierto? En relación con el exterior, sí, seguí. Al considerar los efectos de las lesiones sobre este aparato, comprobamos que podían originar tres tipos de afasia. Una, puramente verbal. Dos, asimbólica. Y tres, afasia agnósica. Ujú. El descubrimiento de la nombrada, en último término, fue un corolario necesario de nuestra teoría, de acuerdo con la cual la destrucción de ambas áreas corticales para alguno de los elementos intervinientes tiene que tener el mismo efecto que la destrucción unilateral del punto nodal de ese elemento. Vamos a pasar rápido ahí para que podamos terminar, que ya, ya le dio el fundamento que corporal, material, ¿cierto? Y ahora ya lo va a ver desde el punto de vista psicológico, decir. Ana, yo Sí. quisiera como concretar esa parte de ahí. Ujú, Entonces él empieza a decir que ya no hay dos áreas que pueden producir la fascia, que sería la fascia motora y la de Wernicke, ubicados en dos centros hemisferios distintos del cerebro, sino que ya la empieza a ubicar el aparato del lenguaje en el área izquierda, en el hemisferio izquierdo. Dice que, ujú, o es lo que estoy entendiendo, pues que sí. toda esta área Ujú, es donde se ubica el aparato del lenguaje y que tiene conexiones, no ya áreas, sino conexiones motoras que ayudan como a la parte de la pronunciación y de la escritura, diría yo, no sé, pues no sé si que estoy... esa área cortical del hemisferio izquierdo tiene Ajá, conexión con el nervio óptico, con el y nervio con auditivo y con el nervio motor de la escritura y de la el- pronunciación. eso. Eso es. Entonces ya no están ubicadas las afasias en áreas y después dice que entonces que eso patológico que ocurre ahí en el cerebro ya no son por áreas, sino por centros. No, lo normal Exacto. está en todo el hemisferio izquierdo y ya las patologías se ubican en centros. Y ya este último que dice, entonces ya ocurre que hay tres tipos de afasia distintas de acuerdo a lo que entiendo a esos centros que se tocan ahí, pues digo yo. Exacto, sí, sí, si hay lesión en el centro motor o en el centro Ujú, sensorial de este ujú, hemisferio, entonces va a haber un tipo de afasia diferente. ujú, Y lo ujú, mismo si hay lesión en el nervio óptico, en el nervio acústico y en los otros dos, ¿cierto? ujú. También, porque se afecta el aparato del lenguaje y cada uno pues va a permitir estos tres tipos de afasia que él va a nombrar. Y ya aquí nos va a acabar de aclarar con el punto de vista psicológico. Bueno, nos cogió el Ajá. día, pero yo les digo 5 minuticos para que terminemos. Ya él va a terminar aquí esto que es su propuesta, ¿cierto? Ajá. Mm, Desde el punto de vista psicológico, reconocimos la palabra como un complejo de conceptos, impresiones, imágenes, que está conectado mediante su parte sensorial, su componente auditivo, con el complejo de las asociaciones de objetos. Definimos la afasia verbal como una perturbación dentro del complejo de la palabra, la afasia asimbólica como una separación de este último respecto de las asociaciones de objetos y la afasia agnósica como un trastorno puramente funcional del aparato del lenguaje. ujú. Por Sí, último, ¿sigo? sí, sí, seguí. ¿Sí? Mm, Por último, vimos que en el efecto de las lesiones sobre un aparato del lenguaje dotado de tal organización son decisivos los siguientes factores: el grado de destructividad de la lesión y su situación respecto del interior y la periferia de la región del lenguaje.
Si está situada en su periferia, es decir, en uno de los así llamados centros del lenguaje, sus síntomas estarán relacionados con su localización. Según que la destrucción causada por ella sea completa o incompleta, provocará la pérdida de solo uno de los elementos de asociaciones del lenguaje o alterará el estado funcional de este elemento de una manera que hemos descrito como modificaciones de Bastián. Ujú, ujú. Termina ahí. Sí, la Si lesión. la lesión está situada centralmente en la región del lenguaje, el aparato del lenguaje sufrirá en su totalidad perturbaciones funcionales que corresponden a su carácter de instrumento de asociación y que hemos intentado enumerar. Ujú. Su carácter de instrumento de asociación, en la Ana, medida en que el centro de la asociación de las representaciones de palabra es la imagen auditiva, que fue lo último que le explicó cuando hace su propuesta de la concepción de la palabra y de la concepción de las afasias, ¿cierto? Sí, decía Adela. hay alguien que está poniendo un Sí, mensaje como en el chat. por favor, sí, ¿qué dice? Sí. ¿Qué Eh, dice? Ah, disculpe. Sí. Ah, ya. Ah, no veo las palabras. Bueno, la leemos, leamos. Lo dice William Downey. Disculpe, tengo que ir, pero quise compartir unas ideas en relación a esta lectura muy amable. Gracias por compartir eso. Todo me ayuda mucho a pensar más sobre las señales de estos tipos de afasias, especialmente porque hoy vemos mucho psicótico ordinario donde el metafórico no funciona bien, pero también me dan preguntas que voy a seguir y qué es la relación con de Wernicke y Broca con las afasias de metáforas y metonimias que fue enfatizado por Jacobson, sí, y que se usó por Lacan. Claro, es que nosotros, este ciclo se llama las afasias de Charcot a Lacan pasando por Freud. O sea, estamos en el capítulo Freud. Luego veremos, después de que entremos de vacaciones, veremos lo que él propone de las afasias histéricas, lo que Freud propone de las afasias histéricas, y luego vamos a Lacan, porque hay que pasar por Lacan, porque Lacan, para Lacan las afasias también en este mismo orden de ideas son esenciales. Entonces, él tiene razón, allá vamos a ir. Y dice, que lo hace como pregunta, ¿podríamos pensar en esos fenómenos empíricos entre las palabras del sujeto hablado en relación a particulares puntos de los grafos del deseo? Sí, señor, tiene toda la razón, porque luego las afasias se van a clasificar dentro de la lingüística de Jacobson y de Lacan respecto a fallas en la metáfora y fallas en la metonimia. Él sabe, él se ha adelantado un poco a esto. Y obviamente esto está en el grafo del deseo, pero allá llegaremos con Lacan. Nos falta mucho trecho, pero es muy rico. Ahora, esas son más fáciles de oír. Entonces me preguntaba cómo se usan en estrategias comunicativas e interpretativas con analizantes de diferentes tipos de estructura psíquica. La otra parte que me pregunta es la diferencia con la manera en que los antropólogos lingüistas piensan de las relaciones y funciones sociales con esos mismos tipos de afasias, patrones en maneras de usar y su función a guardar grupos juntos con el intercambio de algunos significados. Bueno, eso sí ya es más complejo. Unos antropólogos dicen que cuando no escuchas metafóricamente, usado por el otro, sabes que está hablando de su propio mismo y quizás en un momento de narcisismo o breve psicosis cuando el metafórico no funciona. Si recuerdo bien, el punto fue metafórico, fue el punto de conexión social, hablar con el otro por real. La psicótica es que se escribió rápido. Bueno, la psicosis por un momento al menos solo tiene metonimias,
por siempre y puede ver que no hay metafórico a preguntarle cosas. Allí me pregunta también entonces qué problemas o estructuras psíquicas le responden con las afasias cuando siempre escucha metafórico o se condensa. Sí, eso lo veremos, la metáfora y la metonimia en relación con la condensación y el desplazamiento de Freud. Por eso decimos que Freud se adelanta a la lingüística. Bueno, creo que ver la diferencia entre cómo funcionan esos intercambios entre grupos va a clarificar la manera que pueden ver los intercambios por las sesiones, quizás. De todos modos, muchas gracias por eso, me encanta y aprecio todos. Saludos. Muchas gracias, señor. Y sí, nosotros seguimos trabajando y reflexionando. Lo que yo quisiera decir es que en este momento, esto de las afasias, que son estas dificultades en el lenguaje que las hemos dicho para entender, para comprender, para escribir, para leer, son la base de lo que Freud va a escribir muy pronto, en 1901, después de la interpretación de los sueños, que es la psicopatología de la vida cotidiana, y que ya lo había anunciado en este texto de las afasias. Él dice, esto que llaman los estudiosos parafasias no son sino cosas que ocurren en la vida normal, cotidiana. Cuando uno se le olvida el nombre de una persona, eso es como una afasia, como una sordera verbal, porque no encuentro, cuando a él se le olvida Signorelli, con el que abre la psicopatología de la vida cotidiana, es una sordera verbal, es una afasia, pero dentro del funcionamiento normal, cotidiano del lenguaje. Por eso es que él, al contrario de todos los otros estudiosos de las afasias, él hace el vínculo con el funcionamiento normal del lenguaje. Entonces, esta patología le enseña cómo es el funcionamiento normal del lenguaje y lo va a llevar muy rápido a las afasias histéricas, al mecanismo del funcionamiento del lenguaje, la interpretación de los sueños y a la psicopatología de la vida cotidiana. Así que bueno, esto es Freud y me parece pues que nos abre un panorama muy rico de reflexión y de continuar trabajando. Les agradecemos mucho su participación hoy y su Muchas gracias. acompañamiento durante este semestre y los esperamos entonces el segundo jueves de septiembre para continuar con las afasias histéricas. Nos vemos. Muy Mil bien. gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Ana. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias, Ana Victoria.